Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Vámonos directamente a un episodio más de estreno. Ahora les explico. Antes de eso, quiero explicarles que llegar a la mitad del año es nuestro pretexto perfecto para agradecer su preferencia y confianza en los productos de la tienda Puentes. Es por eso que Cine Garage te da el 10% de descuento en tu próxima compra en la tienda Puentes. Solamente ingresa el código CINE10 y listo. Ahí cuando se los pidan, ustedes escriban CINE con letra, por supuesto, y 10 con número. Después de hacer esa primera compra, te enviaremos un código único para tu segunda, ahora con el 15, y después un 20 para la tercera compra. O sea que vayan para allá. Del 6 al 30 de junio, solo en puentes.mx/tienda. Presume lo que escuchas y compártenos tus fotos con las compras que hayas hecho usando el hashtag Haciendo Puentes. Puentes es presentado por ti. Ahora sí, este episodio de estreno, la película de la semana, está dedicado a Sin Muertos No Hay Carnaval, la nueva película de Sebastián Cordero, una coproducción México-Ecuador, que nos mete a un mundo de intrigas muy metidas, a veces muy salpicadas del neorrealismo italiano, y el propio Sebastián lo comentará, también muy a la Kurosawa. Del lado del reparto mexicano tenemos al gran Diego Cataño, al no menos grande Herando González y a la siempre espectacular Maya Zapata, que bien trabaja, contándonos, repito, una historia de intrigas que se desatan de un hecho en apariencia minúsculo. O sea, las películas como se tienen que contar, de un punto muy concentrado, vamos haciendo ondas y vamos haciendo arcos que nos van a dibujar grandes personajes, una película intensa, emocionante, y una película estupendamente bien filmada y bien contada de Sebastián Cordero. Entonces, vámonos para allá. Sebastián vino a platicarnos, nos dio muchos detalles, mucha información de la película. Este es el nuevo episodio de Estreno en Cine Garage. Listo. Estoy sentado enfrente de Sebastián Cordero, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a los micrófonos de Cine Garage y Puentes. Sebastián, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por venir en uno de los días más calurosos del año a platicar con Cine Garage. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Gracias por la invitación y por tenerme aquí. En un día caluroso, es cierto, pero yo ahorita venía de Guayaquil, en Ecuador, donde es mucho peor. Es mucho peor. Hablamos del calor. Es más húmedo, me imagino, es ¿no? Es muy húmedo, muy húmedo, mucho calor, muchos bichos. Y sí se pone fuerte. Aquí también hay muchos bichos, pero ya más o menos sabemos cómo controlarlos. Especialmente ahora en tiempos de elecciones. No voy a ahondar sobre eso. Sebastián, para la gente que no sepa quién es Sebastián, muy mal hecho, muchachos, lo voy a poner así. Y ahora que te decía que cruzamos un par de veces el vaso en una fiesta en Morelia, de esas fiestas de las que todo mundo se acuerda, pero nadie tiene los detalles. Sí. Ahí estábamos. Ahí nos conocimos. Yo fui con toda la admiración del mundo a saludarte porque Sebastián es el director de una de las mejores películas de material encontrado y ciencia ficción que he visto yo en mi vida, que se llama... tengo ahora una duda, porque Europa Report es como yo la vi en Morelia y como yo la encontré en Netflix. Sí, se llama Europa Report. Pero ahora están manejando un Europa One. Lo que pasa es que cuando se estrenó la película en España, decidieron cambiarle el título porque Europa Report era en inglés, y lo extraño es que le pusieron Europa One, que también es en inglés. Pues a lo mejor se llama Europa One y no nos han dicho, ¿no? Pero sí le pusieron, digamos, con el nombre de la nave, que es de la Europa One. Europa One. Porque hasta ahora yo no entendí la lógica del cambio de título, pero en fin, a través de Europa, pues la encuentras. Entonces ya sea Europa Report, Europa One, es la misma película. Y me voy a meter un poquito con esa, porque la verdad me gusta mucho, la he recomendado. Sigue en Netflix, ¿verdad, Sebastián? Sí, sigue en Netflix. Y afortunadamente, a ver, de estas cosas que suceden, uno de los productores asociados de la película ahora trabaja en Netflix y él es muy fan de la película, entonces él se asegura de que cada año sí la renueven. Entonces, lo cual es fantástico. Le está dando que sí vida. esté sucediendo. Le está dando vida. Y Europa Report, al contrario de la película en la que vamos a ahondar mucho más, Sin Muertos No Hay Carnaval, no la escribiste tú.
Y sin embargo, pareciera una película en la que tuviste el control absoluto, por lo menos esa impresión me dio. ¿Cómo llega el guión a tus manos? ¿Cómo se amasa un proyecto tan bonito y tan interesante? Antes de que respondas, quiero insistirle a la gente. Si ustedes son de los que se emocionan con las películas de material encontrado, no saben lo que van a ver en Europa Report. Si ustedes son de los que se emocionan con peliculillas ahí de ciencia ficción, no saben en realidad la historia que les va a contar Sebastián. Recomiendo mucho la película, hablé muy bien de ella en su momento. No lo digo por ti, estoy diciendo a la gente, ¿no? Y la encuentran ahora mismo en Netflix. Entonces, si de verdad quieren saber de un uso brillante y divertido sobre todo, divertido en cuestión de que se la pasa uno metido en la película todo el tiempo, tienen que verla. ¿Cómo se gesta no sé si es un pequeño proyecto, siento que se hizo con muy poco dinero? Se hizo con poco dinero para los estándares de Claro. una película de ciencia ficción norteamericana, ¿no? Claro. Y de verdad, de hecho, o sea, como referencia de cuán poco fue, ha sido el rodaje más corto de toda mi carrera. O sea, la película la rodamos en 19 días, lo cual ahora miro para atrás y me parece imposible. Claro. Pero fue conceptualizada de esa forma. Es interesante, me preguntabas cómo sucede que una película así se la sienta tan propia y tan controlada. Y la verdad es que el proceso fue difícil de llegar ahí. O sea, no fue un proceso donde todo fluyó en todos los momentos, sino que hubo que luchar mucho el llegar a esa versión de la película, porque durante el proceso... Es interesante, yo cuando leí el guión, me lo mandó un productor de Los Ángeles, de Estados Unidos, con quien yo había trabajado en otro proyecto que nunca llegó a ningún rumbo ni a ningún destino. Y él me mandó este guión diciéndome, oye, es muy distinto a todo lo que has hecho, pero siento que hay algo que te va a gustar. Y yo me acuerdo, lo leí, estaba en un avión, y era un avión que además era un vuelo donde hubo mucha turbulencia. Y lo que me sostuvo en el vuelo era el guión, que yo estaba enganchadísimo, y la turbulencia ya era parte de lo que yo estaba leyendo. Entonces... Pero lo que me gustó mucho cuando leí ese guión es justamente que era muy estricto con el tema del tema de lo que es uso de material encontrado, que pues es todo un género en el cine hoy por hoy, ¿no? Y que yo me acuerdo desde hace años atrás, cuando vi el proyecto de la Bruja Blair hace años y varias películas pues, que han sido referentes importantes, que a mí siempre me pasa con ese formato que si es que no se respetan las reglas, se te derrumba la cosa. Exactamente. Y entonces yo lo primero que hice cuando leí el guión, le llamé al productor, le dije, mira, me gusta, pero vamos a poder respetar las reglas. O sea, no quiero tener sorpresas después y que me digan, vamos a cambiar todo. No quiero que me digan, híjole, no, este personaje se tiene que morir a los 10 minutos, sí, ¿no? Sí. Entonces, de repente, yo les hice un pitch de mi versión de lo que sería esa película, que era una versión muy estricta, además, porque en el guión no especificaba que eran cámaras fijas. Había mucha libertad acerca de cómo se podía interpretar el tema de las cámaras dentro de la nave. Para los que igual no la conozcan, básicamente lo que es un falso documental acerca de un viaje al espacio, a la luna de Europa, una de las lunas de Júpiter, y es todo contada a través del material que se grabó de archivo dentro de la nave para documentar como la misión. bitácora, ¿no? Como bitácora. Como Entonces, bitácora. tú no sabes qué es lo que, o sea, por qué estás viendo este material, qué es lo que pasa, y poco a poco se va revelando todo eso. Pero para mí lo que era súper importante era filmarla de verdad como si estaríamos filmando un documental. Y lo que hicimos, de hecho, diseñamos una nave espacial que fue pues diseño de Eugenio Caballero, que hizo un trabajo fantástico, muy basado en investigación, en búsqueda en base a lo que está sucediendo ahora con la ciencia, con el tema de viajes al espacio. Tuvimos apoyo igual de la NASA, de JPL, fuimos a visitar SpaceX, muchas cosas que nutrieron mucho, pero sobre todo lo que hicimos es colocar las cámaras dentro de la nave y filmar con 8 cámaras simultáneamente, y así podíamos trabajar de una manera mucho más rápida lo que sería un rodaje habitual, y realmente era un proceso muy inmersivo para los actores. Los actores estaban en un set que funcionaba a 360 grados, donde yo les hablaba desde afuera a través de un micrófono para comunicarme las cosas, porque era muy difícil entrar y salir de la nave. O sea, digamos, tomaba mucho tiempo, claro, que durante un día de rodaje sí se va sumando. Y luego, pues, el rato que ya empezamos a editar, ahí vino todo el gran reto, porque fue
Pasamos como 10 meses editándola porque teníamos que inventarnos realmente el lenguaje documental que se estaba usando para esto. Y sí hubo un momento de mucha discusión había varios productores a bordo. Ahorita pues no va ni a mencionar nombres ni nada, no. Pero sí se crearon como dos bandos claramente en la postproducción. Un bando que quería hacer una película de sustos con elementos tradicionales y que quería romper las reglas que habíamos establecido porque decía ahí va a funcionar mejor y el público pues igual como que ni se da cuenta. Y el otro bando que era yo y uno de los productores que decíamos, no, es todo lo contrario, esta peli su único potencial está en que mantengamos las riendas bien firmes y que nos arriesguemos a cosas como, yo que sé, te voy a dar un ejemplo un poco absurdo, pero yo me acuerdo al principio cuando hablé con la gente de efectos visuales, yo les tenía una referencia de un documental maravilloso que se llama For All Mankind, que es acerca de todas las misiones de Apolo hacia la Luna. Y en ese documental tú cuando ves tomas de la Luna y del espacio, el espacio no tiene estrellas porque estás exponiendo para la Luna. Claro. Y entonces es muy oscuro, no alcanzas a ver esa luz. Y entonces yo les dije, a ver, el espacio cuando lo veamos desde la nave no va a ser lleno de estrellas, no va a ser la noche estrellada maravillosa que ya hemos visto además 100,000 veces. Sí. Y a todos les pareció fantástico en concepto, pero el rato que ya veían la película también decían, qué raro, se me hace súper raro no ver las estrellas, y uno de los productores quería a última hora llenar el cielo de estrellas, y menos mal, por costos no era una opción en ese punto, porque si no, seguro él insistía y insistía. Pero son el tipo de cosas que de repente le dan una autenticidad me acuerdo cuando presentamos la película justamente en JPL, en el laboratorio en Pasadena de la NASA. La gente que fue a verla, los científicos de ahí, una de las primeras cosas que dijeron es qué maravilla que tal y tal cosa se ve como en la vida real. Y claro. entre algunas cosas eran esas. Entonces, no sé, pues fue una cosa de luchar mucho por lograr que se cuente la historia sin romper las reglas y la verdad es que sí ha sido un proyecto que me ha brindado mucha satisfacción, que no ha tenido un recorrido convencional, o sea, se estrenó igual en festivales pequeños, tuvo o sea, pegó mucho en Netflix y en iTunes a través del internet, encontró a todo el mundo de amantes de ciencia ficción que están, pues que no viven solo en las ciudades principales, están buscando, sí. Y que están buscando cosas así. Y me doy cuenta mientras van pasando los años que es de las películas con las que más conecto con gente que de repente me dicen, hace unos años viajé a la India donde no se distribuyó la película y me acuerdo que había todo un grupo de gente que eran pero fanáticos de la película y que la conocían pero muy muy bien y eso ha sido como muy satisfactorio ver que este otro mundo distinto al resto de mi cine, igual se abrió un camino muy interesante. Que es a donde creo que hay que llevar la plática. Bueno, felicidades de nuevo por la película. Creo que va a tener mucha vida, además, todavía, Europa Report. ¿Te gusta la ciencia ficción? Porque el resto del cine que haces, en particular Sin Muertos No Hay Carnaval, es una cosa completamente diferente, tan completamente diferente que ahora te digo yo más o menos las referencias que fui sacando. Entonces, ¿cómo saltas de una ciencia ficción pura y dura a algo como tan interesante? A mí la película me gustó bastante, como Sin Muertos No Hay Carnaval. Pues hay un tema que a mí me importa muchísimo y que es la búsqueda de la verdad. O del realismo, o sea, de que tú te creas una historia, que te creas una situación, que digas, de verdad, este mundo sí es así. Y yo apliqué ese concepto a lo que era este falso documental, que era Europa Report, y fui muy estricto con eso. Pero el rato que igual estoy contando una historia que sucede, digamos, en una ciudad real, en el Ecuador, en un contexto que es el que existe. O sea, Sin Muertos No Hay Carnaval gira alrededor de un problema de tierras en las afueras de Guayaquil, que es una zona llena de invasiones y que constantemente están lidiando la gente que vive ahí con desalojos, o está la gente que es dueña de esos terrenos buscando la manera de recuperarlos, y es un problema social muy fuerte. Pues para mí lo importante desde un principio era sí retratarlo de una manera muy cercana a la realidad que hay ahí, aunque la realidad es siempre compleja y depende del punto de vista de cómo la miras. Eso es algo que para mí está clarísimo, pero que es importante que tú cuando ves la película, cuando ves cualquiera de mis películas, es algo que con lo que yo sí me aferro mucho. Tal vez hay un par de excepciones, de cosas estilizadas por aquí,
Pero en el caso de Sin Muertos No Hay Carnaval, es interesante porque además de un proyecto que yo lo estaba trabajando desde antes de empezar a hacer Europa Report, y de hecho el guión de Sin Muertos lo trabajábamos a cuatro manos con Andrés Crespo, que es el co-guionista y que es el actor del abogado Terán, que es un personaje además maravilloso, truculento, terrible, complejo. No, Sebastián, es enteramente despreciable. Es despreciable, pero le quieres igual. No, claro, lo digo en el buen sentido. Sí. Es un gran trabajo de actuación Pues y de diseño de personaje. Sí, pues él fue quien coescribió el guión. De hecho, la idea original fue de él. Uh-huh. Y la escribimos igual a cuatro manos cuando yo estaba trabajando en Europa Report. Estaba en Estados Unidos y nos íbamos mandando igual versiones, escenas, etcétera, uh-huh, mientras seguíamos trabajando. Y yo creo que yo tenía, digamos, claro el tono de Sin Muertos No Hay Carnaval desde antes de empezar a hacer Europa Report. Entonces, de alguna forma, fue simplemente regresar a algo que yo ya lo tenía como muy claro, muy definido. Y también fue, no sé, pues es muy liberador pasar de una película a otra donde las reglas son muy distintas, donde el formato es diferente, donde la estilización es distinta, inclusive la manera de trabajar con los actores, la manera de tomar cada decisión creativa, sí venía de otro lugar. Y como cineasta yo creo que, por un lado, uno sí se pasa volviendo a visitar temas y cosas que a uno le obsesionan en la vida, pero al mismo tiempo es muy refrescante cambiar de canal, o sea, decir, pues ahora voy a hacer una película que no tiene nada que ver con la anterior, y eso pues a mí a nivel creativo sí me ayuda muchísimo. Claro, y es una película en donde hay un salto interesante. Yo te digo, no podía dejar de comparar con Europa porque es la película inmediata anterior. Uh-huh. Hay un corto creo que en medio, ¿no? Pero sí, es la película inmediata anterior. Pues Europa Report, como dices, todo ocurre dentro de la nave. Y en Sin Muertos, pues bueno, si bien estamos llenos de locaciones, de repente los personajes tienen esta especie de remansos en donde o platican o simplemente se evaden. La hija del abogado, uh-huh, Samantha, sí, se echa a nadar en una piscina preciosa, ¿no? Que toda pintada de azul, súper tranquilo. Ella se va de un rato y luego regresa a los problemas de la vida diaria. Y la cúpula esta de villanazos que tienes del otro lado se reúnen a ver el fútbol en el palco del presidente del equipo, también pintado de azul, como que el espacio aquí es algo que a tus personajes les da todo lo que les negaste en Europa Report. Sí, es interesante ahorita que haces esta observación, caigo en cuenta de que Europa Report es una película muy claustrofóbica, uh-huh, y muy encerrada, a pesar de que estás hablando de un viaje al espacio, claro, y unas distancias gigantescas y realmente un universo mucho más amplio que el de Sin Muertos No Hay Carnaval, que en cambio es el retrato de una ciudad con 3 estratos sociales como muy definidos y donde en cambio, no sé, pues el retrato de la ciudad en sí te muestra muchos espacios muy variados, muy distintos. Los balcones, sí, ¿no? Justamente es todo lo contrario a la claustrofobia. De alguna forma, en Sin Muertos No Hay Carnaval lo que sucede es que tienes un mundo de personajes que viven en burbujas, que se aíslan, que de repente dicen, la gente que tiene, y eso es algo que sucede en Guayaquil, esta ciudad caliente, que se retrata en la película, que es que la gente vive en una burbuja de confort que le da el aire acondicionado. Y esa es la gente que tiene dinero. La gente que vive justamente en una invasión de tierras con casas de cañas y de madera, uh-huh, pues no tienen ni ventana, es todo más bien abierto hacia afuera. Y eso dice mucho de los distintos estratos sociales y de cómo cada uno se maneja en su entorno, ¿no? Que la gente que tiene de alguna forma más poder o más recursos prefieren aislarse, uh-huh, delimitar su zona de confort, su zona de poder, su zona donde ellos se mueven, y lo interesante son los personajes que se mueven entre varios mundos, que cruzan las fronteras, y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque yo siento que como seres humanos tendemos a buscar cuál es nuestro espacio, el espacio que nos funciona, el espacio donde ya sabemos movernos bien, y justamente el salir de nuestra zona de confort nos obliga a visitar otros elementos que justamente pueden
traer conflicto, que pueden traer más dinamismo a una historia, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, el personaje que más hace esto es el abogado Terán, justamente este personaje despreciable, Sí. que es el que logra, que juega para todos los lados, o sea, que él puede estar negociando que la gente de la invasión le pague su alquiler mensual por una tierra que no es de él. Y al mismo tiempo está negociando cómo desalojar a la gente que está viviendo ahí con los dueños de la tierra. Y a la vez, de paso, se mete a representarles en un momento dado para sacarles ilesos de un crimen, pues, accidental, pero igual de un crimen terrible. De un crimen terrible que me gusta, digo, es un crimen terrible, no me gusta que la gente muera en realidad en las películas. En esta película en particular, un tiro prácticamente fuera de control es el que desata toda esta red de intrigas que vamos conociendo poco a poco, siguiendo al abogado que es convocado para resolver las consecuencias de este tiro que pues jamás debió ocurrir. Me gusta mucho esa introducción, ¿no? Que sea como un disparo que nadie quería, ¿no? Como mover justo el naipe el naipe menos indicado para que el castillo se te venga abajo. Claro, es una situación de crisis igual generado por un accidente, ¿no? Es una bala perdida, pero es una bala perdida que viene de gente que normalmente está acostumbrada a la impunidad, que está acostumbrada a no lidiar con problemas o zafar muy rápidamente, y que en este caso lo que pasa es que esta bala perdida hace llamar la atención a un grupo de gente que está en un momento donde prefiere que no se llame la atención hacia ellos, porque justamente están negociando cómo recuperar su tierra. Entonces tienes como dos tramas en paralelo que están totalmente, pues, que funcionan un poco como trenzas, que están ahí recorriendo el camino juntas, donde además cada personaje, sobre todo cada protagonista de cada uno de estos mundos, está viviendo un momento de una crisis moral y una crisis ética donde pues obviamente son muy pragmáticos y van al grano en cuanto a solucionar esto de manera práctica, pero que en el fondo eso les está costando porque sí hay un poquito de toma de conciencia en un par de momentos. Claro, no sé si yo sea capaz de dar una sinopsis válida sobre la película, porque como dices, va caminando en trenza. Los personajes, empezando por el abogado, pues van y vienen de estos mundos que estás planteando. Y yo creo que, digo, si me tienes que corregir, por favor, hazlo. Lo que le podemos decir a la gente es que a partir de este disparo, de esta bala perdida, que desata una investigación a donde es convocado este abogado que está enredado en un... Porque además, por lo que entiendo, él vive de eso, ¿no? En sistemas de fraude con tierras, ocupación de tierras, recuperación de esas tierras y todo el dinero que transita en estos eventos. A la hora de seguirlo, vamos descubriendo cómo estos mundos, estas tres capas sociales que decías hace rato, están viviendo juntas a pesar de o sea, ninguna quiere estar al lado de la otra. Claro. No, pues y es interesante de que igual los personajes que están compartiendo este problema, que están compartiendo esta crisis, igual no se encuentran nunca, salvo, y ahí viene también un elemento también que es importante en la película, salvo en el fútbol. Exacto. El fútbol es el único lugar donde todos se juntan, y me acuerdo con Andrés siempre hablábamos de trabajar el fútbol y el estadio en particular como si fuera el circo romano, ¿no? Donde tienes desde el César hasta los gladiadores y toda la gente intermedia, y ese es el momento donde de repente pueden juntarse. Pero, por ejemplo, mientras el abogado Terán es alguien que puede pasar desde la barra brava hasta al palco presidencial, por otro lado tienes un personaje como Celio, que es el hijo de una de las familias que está en riesgo de ser desalojado durante la película. Él, en cambio, su único contacto, por ejemplo, con Emilio, que es el dueño de la tierra y que es pues, el ahijado del presidente del club de fútbol, el único momento donde ellos se encuentran es un encuentro absolutamente casual porque hay una pelea entre Terán y Celio en la cual Emilio interviene. Y te das cuenta, claro, hay mundos que nunca se conectan, a pesar de que estén
hablando de que una persona vive en la Tierra que en teoría en papeles es de la otra. Exactamente. No hay ninguna conexión más allá de eso. Cada uno está aislado. O peor, creo que es hija del presidente del club, del dueño de la tierra, de repente dice, esto es nuestro, o sea, estas tierras son, yo nunca había estado aquí. Exacto. Eso para mí, de hecho, es uno de mis momentos favoritos de la película, porque dice mucho de esta gente que igual saben que esa tierra es su fuente de ingresos, o sea, es una de sus propiedades donde igual no están dispuestos a sacrificarla, a perderla. Pero claro, cuando tienes a alguien que además dice estas eran las tierras de nuestros padres, eran las tierras que venían desde hace varias generaciones, y claro, yo nunca había venido. Y eso es algo que para mí es muy, muy, muy decidor del personaje y me encanta además cómo ella se da cuenta de alguna forma de que, cierto, o sea, esto para mí es un mundo aparte y toda la bronca es sobre esto. Sí, y creo que ella es de los personajes más razonables, a pesar de que tiene una aparición bastante satelital, ella es uno de los personajes más razonables de la película. Es de los pocos que se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Exacto, sí, y que igual está ahí apoyándole a su marido, apoyándole o sea, hay una onda de igual de aferrarse a la familia, de defender la familia, pero claro, el tomar conciencia es algo que no, a este grupo de personajes no les pasa muy seguido, aunque igual sí es gente que mira su mundo alrededor, o sea, que no es que o sea, no es que son ciegos, que deciden no pararle bola, no darle atención a lo que están viendo. Claro. Sebastián, mientras yo veía Sin Muertos, especialmente la segunda mitad de la película, yo decía, aquí hay una revisión interesante de esa etapa del neorrealismo italiano, porque yo trataba de encontrar, ¿no? En qué momento vamos a empezar a fantasear más, en qué momento esto se puede empezar a desbocar como en algo todavía más intenso. Y no, la película mantiene un tono bastante realista, lo cual se agradece enormemente. Y dentro de ese realismo dije, claro, o sea, no está haciendo un thriller contemporáneo, está volteando a esa etapa del neorrealismo italiano donde las historias, si bien tocaban a la vida de los pobres, estaban también señalando la vida de los oligarcas y diciendo, estos tentáculos de estos señores llenos de dinero bajan hasta estas tierras que a veces ni conocen, nomás para desbaratar todo. Sí. No sé si estoy exagerando con esa conexión, con esa parte del neorrealismo italiano. Pues yo creo que hay una comparación que es muy acertada y de hecho yo sí siento que pues el cine latinoamericano y sobre todo el realismo social dentro del cine latinoamericano le debe muchísimo al neorrealismo italiano y el hecho de darse cuenta que una historia puede igual estar llena de tensión, puede engancharte de principio a fin sin necesidad de recurrir a los elementos ya de género, del thriller, del suspenso, del noir. De alguna forma me parece muy, muy, muy valioso y creo que justamente a pesar de que la película, bueno, cierra la trama, cierra el conflicto central, sí te invita igual a pensar acerca de qué pasa con cada uno ya a futuro, de a dónde se va cada personaje y eso yo creo que es algo que justamente... A ver, no sé si históricamente sea así, pero de los ejemplos que se me ocurren en la cabeza en el neorrealismo italiano sí sucede, que ya se cerró el conflicto central, pero te queda todo un mundo ahí abierto para pensar como espectador. La vida de los personajes se transformó por completo. Sí. Y ahora que mencionas también el neorrealismo italiano, siento que también cabe mencionar otra influencia importante que en cambio viene de otro lado, que es hay dos películas del cineasta japonés de Kurosawa que siento que también fueron una influencia importante para mí al armar Sin Muertos. Una es Los malos duermen bien, que es como la versión de Macbeth moderna de Kurosawa, que es pero bueno, ni siquiera es el Macbeth tradicional, es una historia de ambición, de una familia,
donde justamente se juega con un montón de personajes que parecería no tener ninguna moral, a pesar de que igual sí te enganchas con ellos y sí te metes en su mundo. Y la otra película también de Kurosawa es High and Low, que no sé en español cómo se habrá traducido. Yo tampoco sé, pero no sé si alto y bajo, no sé, que es acerca de un secuestro en los años 60 en Japón, y donde tú ves la casa del oligarca encima con una vista al barrio pobre, y donde constantemente visualmente te hace acuerdo de esta diferencia de clases, sin que la película sea en absoluto sentimentalista o manipuladora sobre el tema. Simplemente este es el entorno, este es el mundo en el que se desarrolla esta historia. Y para mí sí fueron como igual referencias importantes al armar este mundo de Sin Muertos. Un mundo en donde además, como dices, el personaje de Celio, interpretado por el gran Diego Cataño, la verdad me gusta mucho cómo trabaja Diego, de repente le da toques fantasmales. O sea, sus paseos por la canoa, de repente dices, híjole, este hombre está entrando al mundo de Mad Max. Es que es muy extraño porque de hecho yo cuando escribíamos el guión me acuerdo que con Andrés hablábamos mucho de que en Guayaquil es una ciudad que está rodeada de agua, que tienes pues el río Guayas que desemboca al Pacífico, pero de ahí tienes todo lo que son los esteros y todo lo que antes eran manglares, y la ciudad está llena de esteros y de pequeños riachuelos que poco a poco se han ido desapareciendo mientras siguen las construcciones y las obras, pero tú técnicamente te podrías mover por agua en canoa. Y el momento que descubrimos justamente con Andrés que Celio se iba a mover en canoa, se nos abrió un mundo. O sea, fue una cosa como que yo no conozco a nadie que se mueva en canoa, obviamente. A mí me parecería un absurdo, pero eso sí es una de las concesiones que haces en el cine, que dices, claro, él tiene que llegar de aquí a acá. En canoa. Su manera de transportarse es la canoa. Sí hay gente en canoa en ese río, pero de repente le da al personaje como un toque un poco épico, y su entrada justamente a la ciudad, cuando tienes toda la ciudad de fondo, que es de hecho su plano introductorio, es muy épico, pues es muy potente. Uno dice, y dentro de la idea que teníamos de un principio, que era un poco una historia de David versus Goliat, o sea, es alguien pequeñito que se va a enfrentar ante el gran adversario. El entrar de esa forma tan pequeñito a esta ciudad sí tenía mucha fuerza. La película tiene en este tono y este toque realista, tiene varias imágenes bastante evocadoras. El rodaje, Sebastián, ¿qué tan complicado es mover a toda esta gente a lo largo y ancho de Guayaquil para contar una historia que luego tiene que ser armada en un montaje muy preciso? Sí. Pues es que justamente los dos grandes retos de la película fueron el rodaje y luego el montaje. Porque por un lado en el rodaje yo sí estoy muy enganchado con trabajar en locación, o sea, siento que hay tanta riqueza en los lugares que poco a poco vas encontrando para que se desarrolle la historia, que sí quiero darle su fuerza. Y hay varios espacios que para mí son emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, pero que se vuelven emblemáticos de cualquier ciudad. O sea, por ejemplo, desde el cementerio, que obviamente es un sitio importantísimo dentro de la historia, el hospital, obviamente todos los barrios periféricos, la zona de Monte Sinaí, que es toda la zona de las invasiones, que hoy por hoy ahí se calcula que hay como 300,000 personas, que es casi un 10% de la ciudad de Guayaquil, y es una zona que se desarrolló totalmente de manera informal, sin papeles, sin títulos de nada, a raíz de que se construyó la carretera perimetral que bordea Guayaquil, y desde ahí la gente pues empezó a tomarse esos terrenos. Claro. Y para mí sí era muy importante retratarlos bien, retratarlos de la manera más fuerte posible y retratarlos en lo que yo consideraba era su mejor época desde un punto de vista cinematográfico, que era en temporada de lluvia. Donde todo está verde, donde la naturaleza es vibrante, donde la gente se mete a un bosque y el bosque se vuelve una cosa muy, muy loca, muy especial. Por un lado puede parecer hasta idílica, porque estamos acostumbrados a asociar el verde de la naturaleza con que es un paraíso. Para mí el inicio de la película era, estamos en el paraíso y nos van a expulsar. Perdón que te interrumpa, porque yo justo tengo ya esta manía con algunos
curiosamente, thrillers americanos o incluso películas de terror, ¿no? Que en el momento de mayor tensión, cuando los personajes están a punto de reventar, voltean al follaje y hay un venado enfrente de ellos, ¿no? Y tú sabes que en ese momento algo está pensando el personaje que va a salvar su vida. Tú haces todo lo contrario al principio de la película. Sí. Pones enfrente de estos personajes que tampoco saben qué están haciendo, ¿no? Están ahí como un venado enfrente de ellos y en ese momento una bala perdida desata una situación que llega a niveles muy intensos. Sí. ¿Fue premeditado? Pues, a ver, el hecho de que aparece ese venado ahí, evidentemente sí. No, lo del venado sí, claro. complicadísimo Claro. hacer No. que ese venado- Yo quiero decir que, Pero- que hacerme pensar en la escena del venado gringo donde dices, Mira, otra vez un venado. A ver, para mí hay una escena que también es una referencia importantísima, que es una peli que además a mí me marcó mucho cuando la vi y que la he vuelto a ver varias veces, que es Deliverance de John Borman, ¿no? Donde tienes a estos 4 personajes Ajá. que están viviendo este rito de pasaje, ¿no? Están recorriendo este río y entre las cosas que tienen que enfrentarse es Amarga pesadilla se llamó en México. Sí. Amarga pesadilla. Fíjate. Uy, qué genérico. Pero bueno, la cosa es que ahí hay un momento clave, hay 2 momentos en una película donde el personaje central tiene que enfrentarse a la idea de poder matar a un animal, matar a un venado, y eventualmente eso va a degenerar en poder matar a un ser humano. Pero es interesantísimo que justamente eso es algo que esa belleza frente a ellos, ese momento como de casi que de pureza al ver un De animal en iluminación, naturaleza, generalmente sirve para una cierta toma de conciencia o al menos un análisis interno de ¿puedo yo con esto? ¿Puedo eliminar, matar a algo de tanta belleza? Y aquí, en cambio, es lo contrario. Aquí justamente el matar al venado es lo que todos quieren hacer y no están dudando sobre el tema. El problema viene de otro lugar. Claro. Entonces, a mí sí, y me gusta igual que de repente el patriarca, don Gustavo, el rato que les ve un poco débiles a su hijo, a su ahijado, dice, lo que necesitan estos chicos es ir a casar nuevamente. Sí. O sea, es como reafirmar su hombría casi. Y es algo que de alguna forma... Pues yo lo sentí muy apropiado a este grupo de personajes. De hecho, es súper extraño, pero en Guayaquil sí hay gente que caza. Bueno, en esta última época ya la cacería se ha vuelto ilegal, pero antes era muy común el salir a los bosques aledaños y es algo que es muy extraño, que es muy extraño porque no tiene nada que ver con cuál es tu personalidad, cuál es tu onda, si tú crees en esto o no, sino que de verdad sí hay como un rito alrededor de la cacería, que a mí me gustaba que esté presente aquí, pero que no sea fuera el rito que sí. luego se convierte en el clímax de la película, a pesar de que el clímax igual sí sucede en una escena de cacería, pero sucede de otra forma. Claro, no es tan determinante como lo parece. Sí. Y luego el montaje, que sí, hombre, hay que mapear eso de una Sí. forma impresionante, saber que vas a empezar aquí, que vas a meter el flashback, que nos vas a tener esperando el momento en donde la historia va a volver al punto original, pero conociendo el detalle del prólogo. Hay que tener mucha maña, Sebastián. Sí. No, pues el montaje fue muy divertido y fue complicado. O sea, sí fue claro. complicado. De hecho, con el Porri, Jorge García, que es el editor de la película, nos sentamos a hacer un mapa ya desde el guión y nos dimos cuenta que, a ver, el gran reto con una película coral es lograr el equilibrio entre todos los personajes. Que de repente cortes en el momento donde estás más enganchado y vayas al otro personaje y digas, esto está Claro. igual de potente. Sí. O sea, que no te sientas fauleado porque te sacaron de la escena intensa para verle al personaje que igual no te caía tan bien. No, aquí cada corte tiene que llevarte a algo donde digas, bueno, ¿y esto qué va a pasar? Y que vaya la tensión en creciendo. Entonces, lograr eso sí requirió de un mapa muy preciso y de un análisis primero sobre papel y luego poco a poco de ir acomodando las piezas. Y sí hubo cambios importantes, estructurales, de lo que teníamos en el guión versus cómo terminó la película editada. Por un lado, el hecho de ser una película coral te permite más flexibilidad ahí, porque el ir y venir de un momento de la historia a otro o mover una escena a otro lugar dentro de la trama es un poco más fácil que si tienes una historia muy lineal.
o de pocos personajes que están viviendo, digamos, la misma situación, pero al mismo tiempo sí hay un reto muy grande de lograr poder hacer esos saltos, de poder moverte y que estés igual de enganchado, que no te desorientes, que no te pierdas y que estés igual consciente de lo que estaba sucediendo con cada línea dramática de cada personaje, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le ha ido a la película, Sebastián? ¿Tiene 2 años? ¿Estoy bien con el dato? 1 año y medio. 1 año y medio. Se estrenó justamente, digamos, en festivales. Fue en el Festival de Morelia hace 1 año y medio, Uh-huh. que fue su primera exhibición, digamos, fuera del Ecuador. En el Ecuador, cuando terminé la película, pues la estrenamos muy pronto en salas y sobre todo hicimos algo que a mí me parecía importantísimo, que fue una exhibición pública en una pantalla inflable en Claro. el barrio de La Invasión donde filmamos. Claro. Que además estaban fascinados la gente de este lugar porque, a ver, a nosotros nos acogieron muy bien. Es un barrio que cuando yo le decía a la gente, vamos a filmar en Monte Sinaí, en Guayaquil, me decían, oye, pero y llevan escoltas policiales, van a estar protegidos, ¿cómo van a hacer? Y en realidad la mejor protección es acercarse a la gente, Claro. o sea, ir y decirles, vean, vamos a contar una historia sobre lo que ustedes están viviendo. Es una historia de ficción, o sea, no es que no voy a hacer ahorita un panfleto defendiéndolos o no defendiéndolos, o sea, es contando su realidad y eso hace va a hacer que la gente, pues, pare más atención a esta situación, a este problema, y la gente estaba muy contenta de colaborar y el rato que presentamos la película ahí sí fue muy bonito, sí fue muy especial la reacción del público ahí. Luego, pues la película ha tenido un recorrido por festivales que pues estuvo bien, estuvo aquí en Morelia, estuvo en el Festival de Panamá, en Miami. Estuvo en varios festivales latinoamericanos, también estuvo en un par de festivales en Europa. No estuvo en ninguno de los festivales top, en los 3 principales, en que Ellos se lo pierden. no se logra. Ellos se lo pierden. Hay películas que entran, hay películas que no, y siempre es un misterio el por qué eso sucede. Pero la película igual sí fue vista. Ecuador igual, bueno, esta coproducción entre Ecuador y México, Uh-huh. y Ecuador la seleccionó el año anterior como la película que postulaba para el tema de la academia, para de el los Oscar. Oscars y eso. Y bueno, pasamos por ese proceso. Tampoco es que llegó a ser nominada, pero hubo muy buena respuesta. Y fue interesante cuando la presentábamos, por ejemplo, en Estados Unidos, justamente para los miembros de la academia. Había una reacción muy positiva de gente que además estaba muy indignada porque estaba todo arrancando el fenómeno de Trump, y decían, a ver, aquí tú ves a estos personajes que obviamente, se manejan de otra forma que se maneja Trump. Trump es mucho más básico, Uh-huh. mucho más burdo, de alguna forma. Sí. Pero igual decían, a ver, esto es a donde se llega si es que se empieza a manejar todo de esta forma y si se maneja todo como una hacienda, ¿no? Claro, claro. Estrena este fin de semana en México. Sí. Estará en todos los cines, asumo, ¿no? Este es un estreno igual más pequeño, es modesto, más pero tipo Cinearte. Entonces empezamos ahora en la Cineteca Nacional de México, y en el circuito después se va a ir abriendo al circuito de salas de Cinearte. Uh-huh. Y un poco dependiendo también de la reacción de la gente, y eso se irá abriendo un poquito más. Pero pues la verdad es que uno siempre quisiera que la película que esté en todas las pantallas posibles, etcétera, pero también hay que ser realistas en un punto y saber que, como está ahorita establecido el sistema de distribución y de exhibición, cuando llegas a una sala de cine y tienes el 90% de pantallas llenas de superhéroes o de víctimas del terror, el espacio que queda para otras películas sí es pequeño, y a veces el tener un buen lugar de repente en un sitio donde la gente va a ver este tipo de películas termina de alguna forma consiguiéndote más público que estar perdido dentro de una multisala gigante. Obviamente, pues digo esto y dentro de mí al mismo tiempo me encantaría que la película esté en 300 pantallas, pero sé que tampoco es ese tipo de película necesariamente. O sea, sí es importante
ubicarla dentro del público posible que puede tener aquí y que yo creo que puede salir muy, muy satisfecho, pero finalmente es una película que sí es dura, es una película que tiene mucha tensión, que sí te engancha, que te hace pensar, pero no es necesariamente la peli solo dominguera de las palomitas. No. Háblanos un poco del resto del reparto. Yo del lado mexicano, como dices, es una coproducción México-Ecuador. Pues bueno, está, ya lo dije, Diego Cataño, haciendo ahí un papel muy interesante. No menos interesante que el de Maya Zapata, ¿no? Sí. Que son los dos miembros mexicanos en el elenco. Sí, y bueno, también está Herando González, claro. Que hace un personaje maravilloso, que hace del patriarca que también es un personaje espeluznante en muchas cosas. O sea, el rato que la escena esta que donde les manda al carajo a los jugadores de fútbol por haber perdido el partido, o sea, realmente sí te plantea un personaje muy, muy fuerte y contra el cual, pues, yo creo que se desata mucha animosidad y mucho odio de parte del público, al mismo tiempo que, pues, igual dices, también es muy carismático y también tiene su lado encantador. Pero no, trabajar con los tres, con Herando, con Maya, que en cambio Maya es de alguna forma la voz de la conciencia, ¿no? Es alguien que está dentro de este sistema, es alguien que trabaja dentro del sistema judicial, que es un sistema de por sí muy corrupto, y que ella está tratando de hacer las cosas bien. Lo mejor pero posible. Está igual en la mitad de todo. O sea, de repente está, o sea, un día trabajando en la fiscalía y esa noche en una fiesta donde toda la gente de la fiscalía está igual junto a la gente que está igual luchando, defendiendo sus casos y que dices, ¿qué hacen todos juntos? No deberían estar en el mismo lugar y eso es parte de alguna forma de cómo funciona todo eso. Y ella además es un personaje interesante en que es una mujer igual muy fuerte, es una madre soltera, es una mujer que está esperando, o sea, que está embarazada, que está justamente en un momento determinante de su vida y que está viendo ante ella una situación terrible. Y sí sirve ella un poco como voz de la conciencia para Emilio, para él darse cuenta también de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y nuevamente con Diego también fue fantástico trabajar. Él, de hecho, creo que fue el primero de los que entraron a bordo, de los mexicanos. Y a él me pasó que, bueno, yo lo conocía lo había visto desde Temporada de Patos, desde ese entonces. Y en varios momentos nos habíamos cruzado, yo había hablado con él, digamos, en varios momentos de su adolescencia. O sea, yo recuerdo que cuando estrenamos Crónicas en Cannes, él estuvo en la fiesta de Crónicas y era un niñito que pues, estaba presentando Temporada de Patos. Y al principio yo ni siquiera se me pasó por la cabeza el que él podría ser Celio, hasta que un día me dijo Berta Navarro, que es la coproductora de la película, reúnete con Diego, yo creo que tiene algo interesante para el personaje, y efectivamente lo vi. Y yo originalmente pensé que ese personaje lo iba a buscar en Guayaquil, que lo iba a sacar más bien justamente de uno de estos barrios, que estaba como muy tentado, muy atraído con esa idea. Y me acuerdo que lo vi y vi en él una cierta fragilidad, una cosa que dije, eso es justamente lo que necesita Celio. No es alguien que está ahí fuerte con todo, sino que más bien es dentro de esta imagen de alguien que se va a enfrentar contra este gran adversario, es alguien que dices, no, pues él va a salir muy mal parado. Llévalas de perder. Y más bien es increíble ver cómo saca energía de donde sea, ¿no? Saca fuerzas de flaqueza y ahí se lanza a por todo, ¿no? Y entonces sí fue muy, muy, muy bonito trabajar con los tres, también trabajar el tema del hablado, del acento, para que se integren a Guayaquil, lo cual funcionó muy bien. Cuando el público en Ecuador vio la película, no se enteraron de dónde era. De ninguno de los tres. Diego pensaban que era colombiano porque habían visto Narcos, que en ese momento estaba poniéndose de moda. Y de repente, pues cuando no ubicas quién es quién, es simplemente, ha de ser colombiano, pero no tenían idea. Y eso para mí es muy halagador, sentir que pues, el público local sí ve que se integran los personajes. Eso funcionó muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación. Creo que, a menos que quieras agregar algo, no hay mucho más que decir, más que vean la película. Sí, vayan al cine, verla en pantalla grande. Siempre es distinto verla. El trabajo tanto de fotografía como de diseño sonoro son maravillosos. Hay ahí una historia potente
que además me llama la atención que cada que la ha presentado fuera de Ecuador, la reacción siempre ha sido, pero esto podría suceder aquí. O sea, pero por supuesto, seguro, sí. No te lo pregunté porque lo di por sentado, ¿no? Claro. O sea, esto es un tema universal. Totalmente. Sí. Aunque tiene de repente su sabor local, Sí. la historia es una historia de corrupción, de abuso de poder que podría darse en cualquier lugar y desgraciadamente, particularmente en los países latinoamericanos. Claro. Pues esa es la invitación para ver Sin Muertos No Hay Carnaval, que se enterarán por qué se llama así a la hora de ver la película. De hecho, es Herando el que explica el nombre. Mil gracias, Sebastián, por venir a platicar de tu película. Muchísima suerte con ella. Yo creo que le va a ir bien, le tiene que ir bien. Es una película, como dices, emocionante, es intensa al mismo tiempo. Deja los temas abiertos en la cantidad adecuada para que empecemos a platicar sobre ellos y sigamos la discusión después de la película. Entonces, le auguro muy buena recepción. Mil felicidades y muchas gracias por platicar. Muchas gracias, Eric. Gracias por tenerme aquí. Vamos, y después, ya que regresen a su casa después de ver esta, vean Europa Report. Eso. Yo sé lo que les digo. Gracias. Gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me